¿cómo están? Y bienvenidos. Gracias por llegar al final de nuestra serie. Hoy culminamos con una gran historia que es la historia de José, donde aprenderemos acerca de aprender a confiar en Dios cuando las cosas se ponen difíciles. Vayamos a escucharla. Esta semana veremos otra historia que se encuentra en el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia. Lo cuenta todo sobre los comienzos. Si recuerdas, la semana pasada Isaac tuvo gemelos, Jacob y Esaú. Aunque Jacob era el segundo en nacer, se las ingenió para convertirse en la cabeza de la familia. Jacob acabó teniendo 13 hijos y 12 de ellos eran hijos varones. La familia de Abraham crecía, tal como Dios había prometido. Y ahí es donde nos encontramos en la gran historia que Dios nos cuenta en la Biblia. Entremos en nuestra historia de hoy. Es una regla consagrada que los padres no deben tener hijos predilectos. Estoy segura de que todos tus adultos te quieren a ti y a tus hermanos por igual. Pero Jacob tenía un hijo favorito de entre todos muchos hijos. ¿Puedes creerlo? Era su segundo hijo menor, llamado José. Jacob tampoco tenía vergüenza de tener un favorito. Incluso le dio a José una túnica elegante y colorida. Era muy caro tener telas en aquella época y es probable que el abrigo que Jacob dio a José fuera de manga larga. No sabemos exactamente por qué el abrigo era especial, pero sí lo era porque era de manga larga. Jacob estaba diciendo: José no se va a ensuciar las manos con el trabajo diario como ustedes. Él es quien manda. Como puedes imaginar, sus hermanos estaban muy celosos. Imagina que tu adulto le comprara a tu hermano un Xbox, pero a ti no. Sí, tú también te molestarías mucho, ¿cierto? Vamos a leer lo que dice en Génesis 37:4. Viendo sus hermanos que su padre amaba más a José que a ellos, comenzaron a odiarlo y ni siquiera lo saludaban. Para darle más drama, José contó a su familia 2 sueños distintos que había tenido en los que todos sus hermanos y sus padres se inclinaban ante él. Esto era bastante descabellado por su parte, ya que normalmente, como segundo hijo más joven, él debería más bien inclinarse ante ellos. Después de esto, sus hermanos aborrecieron mucho más a José e hicieron planes para deshacerse de él. Los 10 hermanos mayores estaban cuidando las ovejas cuando a lo lejos pudieron ver a José con su elegante túnica que venía a reunirse con ellos. Esto es lo que hicieron. Lo vemos en Génesis 37:23. Cuando José llegó a donde estaban sus hermanos, le arrancaron la túnica muy elegante ella, lo agarraron y lo echaron a una cisterna que estaba vacía y seca. Entonces los hermanos lo sacaron del pozo y lo vendieron a un comerciante que pasaba por allí. El comerciante se dirigía a Egipto, donde vendería a José como esclavo. Cuando José estaba en Egipto, fue vendido a un hombre llamado Potifar. Potifar era uno de los funcionarios del rey. Faraón era el capitán de la guardia del palacio. Dios seguía con José. Así pues, José trabajó duro e hizo todo lo que pudo en casa de Potifar. Potifar vio que Dios estaba con José y que éste trabajaba muy duro. Así que puso a José a cargo de toda su casa y de todo lo que poseía. Continuamos en Génesis 39. Por esto, Potifar dejó todo a cargo de José y tan solo se preocupaba por lo que tenía que comer. Pero la mujer de Potifar embaucó a José y mintió sobre él. Tomó su túnica como prueba de sus mentiras, por lo que Potifar le creyó y metió a José en la cárcel. La situación de José empeoraba cada vez más. Pero incluso en la cárcel, Dios estaba con él. Lo dice en la Biblia, lo podemos ver en Génesis 39. Como el Señor estaba con José y hacía prosperar todo lo que él hacía, el guardia de la cárcel no se preocupaba de nada de lo que dejaba en sus manos. Un día aparecieron 2 nuevos prisioneros. Ambos trabajaban para el faraón la misma noche. Cuando José los vio, se dio cuenta de que estaban disgustados y les preguntó por qué estaban tristes. Esto es lo que dijeron. Los 2 tuvimos un sueño, respondieron, y no hay nadie que nos lo interprete. ¿Acaso no es Dios quien da la interpretación?, preguntó José. ¿Por qué no me cuentan lo que soñaron? José escuchó los sueños de cada uno de ellos y luego se los interpretó. Eso significa que con la ayuda de Dios les dijo lo que significaban sus sueños. José les dijo que el probador de bebidas saldría pronto de la cárcel, pero que el panadero no recuperaría su trabajo. José pidió un favor al probador de bebidas. José le pidió que expusiera su caso al faraón una vez que hubiera salido al probador de la bebida. José pidió al probador de bebidas
que se acordara de él y le ayudara a salir de la cárcel. Pero cuando el probador de bebidas fue liberado 3 días después, se le olvidó. El pobre José no podía tomarse un respiro. Pasaron 2 años enteros con José todavía en prisión. En aquella época, el faraón también tuvo un par de sueños muy locos, pero nadie pudo decirle lo que significaba. Fue entonces cuando el probador de bebidas recordó al joven hebreo encarcelado que había interpretado su propio sueño hacía tantos años atrás. El probador de bebidas habló al faraón de un prisionero que podría ayudarle, llamado José. El faraón pidió inmediatamente que le trajeran a José, lo limpiaron y lo presentaron al faraón. El faraón le contó a José los 2 extraños sueños que había tenido y le preguntó si sabía lo que significaban. José le recordó que él no podía hacerlo, pero que Dios podía ayudarle a interpretar los sueños. Entonces José dijo esto. Vamos a leer lo que dice en Génesis 41:28. Tal como le he dicho al faraón, Dios le está mostrando lo que está por hacer. Están por venir 7 años de mucha abundancia en todo Egipto, a lo que les seguirán 7 años de hambre, que harán olvidar toda la abundancia que antes hubo. Por esto, el faraón debería buscar un hombre competente y sabio para que se haga cargo de la tierra de Egipto. José les contó un plan sobre cómo podrían almacenar todo ese alimento suficiente para la hambruna que se avecinaba. Al faraón le gustó tanto la idea que puso a José al frente de ella. José se convirtió en el segundo al mando del propio rey sobre todo Egipto. Durante 7 años hubo en Egipto una gran cosecha de alimentos. José almacenaba los alimentos sobrantes cada año. Entonces, tal como Dios les había advertido, las cosechas fracasaron años tras años durante 7 años. Todos los habitantes de la región acudían a Egipto en busca de grano para comer. E incluso la familia de José en Canaán no tenía comida, así que Jacob envió a sus hijos a Egipto, a José, para que compraran algo. Esto ocurrió 2 veces y cada vez no reconocieron a José, su hermano. Sin embargo, José reconoció a sus hermanos. Al principio se molestó mucho con ellos, pero finalmente, cuando vio cómo protegían a su hermano menor, Benjamín, se derrumbó y confesó. Esto lo leemos en Génesis 45. Yo soy José, el hermano de ustedes, a quien vendieron a Egipto, pero ahora, por favor, no se aflijan más ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. José fue entonces a ver a su padre y lloró de alegría. Luego llevó a toda su familia y todas sus posesiones a Egipto para que vivieran allí y tuvieran suficiente para comer durante el resto de los años del hambre. José se dio cuenta de que todos sus años de penurias eran para poder estar en el lugar adecuado, en el momento oportuno, para poder ayudar a mucha gente. Dios había estado obrando en todas las cosas difíciles por las que había pasado José. José dijo a sus hermanos, habían planeado hacerme daño, pero Dios lo planeó para bien. José siguió confiando en Dios incluso cuando las cosas eran difíciles. Y fue tan sabio confiar en Dios. Confiar en Dios es siempre lo más sabio, porque Dios estaba obrando en la dificultad para salvar a toda la familia de José. Dios siguió haciendo crecer la línea familiar de Abraham, tal como lo había prometido. Y años más tarde, de esa misma familia, vendría Jesús, el que nos salvaría a todos. Así que cuando los tiempos se pongan difíciles en tu vida, apóyate en Dios y confía en Él. Él es siempre digno de tu confianza. ¿Qué aprendemos en esta gran historia? Que puedes confiar en Dios cuando las cosas se ponen difíciles. ¿Qué tal si lo repites? Puedes confiar en Dios cuando las cosas se ponen difíciles. La historia de José era cada vez peor. No creía que fuera a salir nada de esa historia, pero Dios estaba obrando, incluso en lo difícil. Y Él le dio la vuelta a lo grande. Dios llevó a José a la prisión de Egipto a una posición de liderazgo. Eso es un gran resplandor. Cuando pensamos en José, podemos recordar cómo José confió en Dios cuando las cosas se pusieron difíciles. Una y otra vez, la historia de José, la Biblia dice, Dios estaba con él. Lo mismo ocurre contigo y conmigo. Cuando sigues a Jesús, el mismo Espíritu de Dios vive en ti. Dios no solo está contigo, sino que está en ti. Dios está contigo cuando las cosas son difíciles y puedes confiar en Él.
Cuando tú también te encuentres en una situación difícil y no sepas qué hacer, el mejor lugar para empezar es hablar con Dios en la oración y pedirle que te ayude a recordar que Él está contigo. ¿Qué te parece si oramos juntos? Dios, gracias porque a través de la historia de José me recuerdas que aunque las cosas se pongan difíciles, tú estás conmigo. Ayúdame a confiar y a ir en ti siempre en oración para descansar. En el nombre de Jesús, amén. Chao. Al despertar te cantaré, mis ojos en ti fijaré, al ritmo de tu corazón caminaré hacia tu amor, tu fuego en mi interior, ardiendo está, salvaje amor que brillará, esta pasión todos verán, tu gloria resplandecerá. Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, junto a mí estarás y por siempre brillarás. Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, junto a mí estarás y por siempre brillarás. Tú vives en mí, soy tuyo para siempre. Tú vives en mí, soy tuyo para siempre. Tu fuego en mi interior, ardiendo está, salvaje amor que brillará, esta pasión todos verán, tu gloria resplandecerá. Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, junto a mí estarás y por siempre brillarás. Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, junto a mí estarás y por siempre brillarás. Tú vives en mí, soy tuyo para siempre. Tú vives en mí, soy tuyo para siempre. Por siempre, por siempre, por siempre, en tu amor. Por siempre, por siempre, por siempre, en tu amor. Por siempre, por siempre, por siempre, en tu amor. Por siempre, por siempre, por siempre. Yo sé que tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, junto a mí estarás y por siempre brillarás. Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, junto a mí estarás y por siempre brillarás. Tú vives en mí, soy tuyo para siempre. Tú vives en mí, soy tuyo para siempre. Chicos, me encantó compartir esta historia tan increíble con ustedes. Repitamos el versículo de este mes. La fe es tener confianza en lo que esperamos, es tener certeza de lo que no vemos. Hebreos 11:1. Nos vemos la próxima serie.